Los científicos estadounidenses Victor Ambros y Guri Rubgun fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2024 por el descubrimiento del microARN y su papel crucial en el crecimiento y la vida de los organismos pluricelulares. There's about 500,000 molecular biologists in the world now, and there's only 20,000 genes approximately, and that's spread out over every organism. So the chances that somebody has worked on a gene you bump into is quite high. But they don't know that you're working on it, and you don't know they're working on it. And so there's plenty of chances for surprises. And the surprises are what keep you young in science. En el ramo de la física, los científicos John Hopfield y Geoffrey Hinton fueron premiados por sus descubrimientos que permiten el aprendizaje automático en redes neuronales artificiales. Fueron parteaguas de la inteligencia artificial. El Premio Nobel de Química fue concedido a un trío de científicos que utilizaron la inteligencia artificial para descifrar el código de casi todas las proteínas conocidas, las herramientas químicas de la vida. En la literatura, la ganadora de este año fue Han Kang, escritora surcoreana de 53 años. Conocida por su poesía y sus escritos evocativos, fue noticia internacional con su novela La Vegetariana, ganadora del premio Man Booker International en 2016. Desde entonces, este libro ha sido un catalizador para su reconocimiento mundial que culminó con el anuncio del Nobel. Un grupo de japoneses que sobrevivieron a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki ganaron el Premio Nobel de la Paz en 2024 por su labor para eliminar las armas nucleares del mundo. やっぱり私たちがいつも訴えておるように核兵器廃絶、航空平和の実現、これをね、世界の皆さんに訴えて。La entrega de los premios se realizará el próximo 10 de diciembre. Cada laureado recibirá un diploma, una medalla de oro y $1 millón. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, así los premiados, los galardonados y así también el avance de la ciencia, y en eso nos queremos detener, particularmente en el Premio Nobel de Medicina. Pablo Hoyos, querido Pablo, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz, querido Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo muy estás? Buenas noches. Omar López, doctor, gracias por estar acá. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches. El descubrimiento del micro ARN, partículas pequeñas, muy pequeñas realmente, vaya, tan pequeñas que apenas las acaban de descubrir, doctor. ¿De qué estamos hablando? Así es, bueno, inicialmente cuando se hace el estudio del genoma humano, pues empezamos desde los componentes más grandes que todos conocemos, ¿no? Que son los cromosomas, los que son los que alcanzamos a ver al microscopio y que fueron las primeras descripciones que se hicieron. Posteriormente se hace el descubrimiento del ADN con Watson y Crick, que también ganaron un premio Nobel precisamente por eso. Y se sabe que si bien el ADN es donde contenemos la información, existen otras moléculas que lo leen y que lo traducen. Eso es a lo que le llamamos los RNAs. Pues bueno, ahora con este nuevo descubrimiento se sabe que hay pequeñas partículas todavía más pequeñas que los RNAs y que pueden tener un papel muy importante en la expresión de genes, regulación de algunos de ellos. Es muy importante saber que los seres vivos somos genes y ambiente. ¿Qué significa eso? Que expresamos genes conforme nos exponemos a los cambios del clima, por ejemplo, ¿no? A las características de vida. Entonces, probablemente estos microRNAs o ARNs, como queramos llamarles en español o en inglés, pues al final no son otra cosa más que la expresión, o podrían ser una expresión del ambiente sobre nuestro genoma. Ah, qué interesante. Bueno, la ciencia y el conocimiento, ¿cómo va avanzando? Pablo. Pues sí, qué fascinante, ¿no? Somos de esas personas que nacimos en un mundo y vamos a morir en un mundo completamente distinto, y que nos han tocado muchísimos cambios, algo pues excepcional en la historia de la humanidad. Casi todo el mundo nacía y moría en el mismo mundo, básicamente, en el que había nacido. Casi sabiendo lo mismo cuando naces, cuando mueres. En un mundo tecnológicamente pues, casi idéntico, ¿no? Sí. O idéntico en muchísimos casos. Y a nosotros nos ha tocado una barbaridad de cambios, cosa que me parece, en primer lugar, pues fascinante. Voy a decir unas cifras, pero el doctor Omar nos va a corregir, para que nos demos cuenta de lo pequeños que son. Según yo, los cromosomas humanos están formados por una cifra aproximada de 240 millones de bases. Las bases son estas, la adenina, la tiamina, la guanina. Creo que nos enseñaron en la prepa eso, ¿no? El RNA creo que en lugar de guanina tiene, ¿cómo se llama? Uracilo. Eso, el doctor lo sabe. Entonces, estamos hablando de esos que son de millones y millones
a estos microRNAs que fueron descubiertos por primera vez, y es muy simpático la historia, en 1990, en unas lombrices, que además se llaman, a pesar de ser lombrices, se llaman C. elegans. Sí, como son si fueran gusanos elegantes, sí, ¿no? Pero son unas lombricitas muy, muy pequeñas y que tienen apenas, creo que tienen menos de 1000 células, y lo cual permite hacer ese truco que siempre hace la ciencia, que es aislar una variable y estudiar las cosas en pequeño e imaginarse que no existe todo lo complejo, porque si empiezas con lo muy complejo, no llegas a nada. Entonces empiezas con lo muy sencillo, y en este caso encuentran estos microRNAs que apenas tienen 22 bases, a veces hasta menos, hasta 15 bases. O sea que estás pasando de una dimensión de millones, de 240 millones de veces, a un puñadito. A 22. Por eso 23. Se tardaron tanto en encontrarlas, y cuando las encuentran en las lombrices en 1990 y publican ese descubrimiento, pasa muy desapercibido en el momento, porque pues mucha gente pensó eso es solo algo, una anomalía de esas lombrices, no tiene mayor relevancia. Pero después, cuando se acaba de descifrar el genoma humano, se encuentra que nuestro genoma está la información para producir esos microRNAs. Entonces empiezan a darse cuenta de que no es una exclusiva de esas lombrices, y empiezan a encontrarlos, y los encuentran en todos los seres vivos, no solo en los humanos, sino en la mayoría de los animales. No sé si todos los seres vivos, pero en los animales sí. Y entonces pasa lo que, bueno, o puede llegar a pasar lo que nos pasó, por ejemplo, con la aviación. Los seres humanos durante decenas de miles de años soñamos con volar. Sí. Y nunca pudimos volar hasta que entendimos cómo las aves podían volar. Y después de entender cómo podía hacerse, entonces pudimos volar. Ahora que entendemos más acerca de cómo funciona la reproducción de proteínas, así cómo se multiplican las células en nuestros cuerpos, y cómo mutan, que son como errores en la replicación, entonces podemos empezar a vislumbrar muchos usos para esa regulación de esos cambios. Y se abre Pero primero hay que entender. Un mar de posibilidades. Claro. Sí, y como dice el doctor, por primera vez las vemos manifestarse, ¿no? Vemos la manifestación. Ahora, lo que decía Pablo de cómo la humanidad se las ha arreglado para hacer cosas sin saber, ¿no? Esto de intervenir en los procesos, digamos, naturales, no es nuevo, tiene milenios. Lo que pasa es que antes se hacía sin ninguna teoría, ¿no? Es decir, tú hacías modificaciones genéticas en plantas y las ibas mejorando, ¿no? Hasta los descubrimientos del ADN, ya pues un doctor suizo, ya desde 1869 por ahí, fue el primero que casi por casualidad descubrió lo que serían los ácidos nucleicos, ¿no? Y ya de estos ácidos nucleicos, pues ya la indagación es un viaje al centro de la célula, ¿sí? Al núcleo, ir cada vez más a profundidad, hasta llegar a estas partículas súper elementales. Yo imagino que más allá ya no hay otra cosa. No, que sepamos. Que sepamos. ¿Quién sabe? Que contienen la famosa información genética, es decir, tú sabes, encontrando las claves de estas células, las claves de cómo las células se pueden desarrollar, reproducir, enfermar y morir, ¿no? Que eso es donde tiene las consecuencias para ámbitos curativos y modificaciones ya genéticas, ya con toda la teoría detrás y toda la experimentación que está detrás, ¿no? Yo recuerdo mi maestro de biología en la prepa, el profesor Blanco, ¿sí? Cómo se emocionaba cuando nos explicaba el ADN, ¿no? Y cómo estos tres científicos, Crick, Watson y Wilkins, que mencionó el doctor, pues fueron los que por primera vez pusieron la secuenciación y dieron las claves de la genética. Y es muy curioso que los últimos premios Nobel de medicina vayan en el terreno de la genética, por cierto. Y lo decía con una emoción que yo no lograba entender, ¿no? ¿Por qué? Esta curiosidad que siempre ha tenido el hombre por ir más a fondo y más a fondo, que es la vocación científica. Uno dice, pues son personas locas que están metidas 20 horas diarias en los laboratorios, analizando gusanos y viendo quién sabe qué cosas, interrelacionando para sacar una información después y darla como un conocimiento científico, ¿no? Y me viene a la memoria otro premio Nobel de 2014, que es el de Higgs, a propósito de que él tenía la intuición en los primeros 60s de que había una masa por ahí, de unas partículas que ya tenían hasta nombre,
pero que no se descubrieron ya de manera experimental, sino hasta el acelerador de hadrones. Pero ya lo que antes era hipotético de esas partículas llegó a comprobarse al 2014 y también mereció un premio Nobel, ¿no? Entonces yo estoy fascinado verdaderamente con estos micromundos que además pues tienen aplicaciones no solamente digamos en un conocimiento puro del nacimiento de la vida y sus códigos genéticos, que ya sería suficiente. Y a ver, ¿no? por la relevancia que tiene, por el impacto que podría traernos a la humanidad en su conjunto, a mí me sigue llamando la atención que pronto este tipo de cosas pues pasen de noche o que no estén ocupando, digamos, los grandes espacios. Por eso creo que vale la pena conversarlo y dimensionarlo, porque esto puede traer cambios a la vida de millones, de cientos de millones, de miles de millones de personas, de seres vivos, hoy, en décadas, en siglos. Es decir, estos realmente son asuntos que pueden generar un parteaguas, doctor. Sí, así es. Yo creo que algo que perdemos de vista es que al final todo lo que rige el funcionamiento de nuestro cuerpo está codificado en nuestro genoma. Las proteínas que producimos para generar hormonas, enzimas, que controlan nuestro medio interno, todo se produce en nuestros genes y lo expresamos al momento de que nos enfermamos, que empezamos a tomar un nuevo medicamento, que cambiamos de dieta, que empezamos a hacer ejercicio. O sea, todos esos pequeños arreglos que vamos sufriendo conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pues tienen un impacto. Este tipo de descubrimientos creo que tienen una relevancia significativa porque no solo abarca el hecho de descubrirlo, sino además el saber cómo tratar enfermedades, por ejemplo, congénitas, ¿no? Algo que viene ya en nuestra impronta genética y que condiciona una enfermedad, o incluso ya identificar esos genes que nos enferman y poderlos sustituir, ¿no? Y a lo que le llaman o la visión de la terapia génica. Entonces, esos descubrimientos tan en micro al final tienen repercusiones macro muy importantes, ¿no? A ver, pueden prolongar la vida de alguien, pueden cambiarle, digamos, en positivo la vida, un padecimiento, una enfermedad a alguna persona o a muchas personas. Sí, claro, pues simplemente el envejecimiento y la muerte está codificado en nuestros genes, ¿no? Sí. Entonces, empezar a entender cómo se comportan y cómo se expresan estas moléculas, tal vez en algún momento, tal vez en una de ciencia ficción en este momento, como sonaban de ciencia ficción muchos avances como una videollamada, por ejemplo, ¿no? Tal vez eso que ahorita sonamos o suena como una cosa de ciencia ficción, tal vez en algún momento se encuentren esas moléculas que condicionan el envejecimiento o la muerte y que se puedan modificar y que nos permitan vivir todavía más años de los que ya vivimos. Pues es lo que hablábamos la semana pasada. Es precisamente, ¿no? Por eso se hunde, ¿no? El tema de la longevidad y de cuánto podemos vivir. Brevemente, ¿no? Lo que tú estás diciendo, esto debería de causar un gran escándalo. Sí. Sin embargo, pues pasa como una nota en el periódico quizá de la página 30, 40, ¿no? Le dieron el premio Nobel a estos porque descubrieron tales cosas. Y a fuerza de no entenderlo, quizá no se entiende la repercusión, como lo está señalando el doctor. Pero esto sería para, digamos, vociferarlo, ¿no? Claro. En términos de lo que está haciendo la humanidad, ¿no? El conocimiento es más que no para, ¿no? Y que la ciencia, digamos, nos va abriendo posibilidades y posibilidades constantemente. Y hay una característica muy, muy padre del conocimiento científico, del conocimiento general, que es que cuando abres una puerta, parece que vas a entender lo que hay en el cuarto, y en ese cuarto hay nuevas puertas que abrir. Claro. Y cuando las vas abriendo, en cada una de esas nuevas puertas hay nuevas puertas que abrir. Y es una cosa sin fin. Yo recomiendo mucho el libro del Principio del Infinito del matemático David Deutsch. Él habla del principio del infinito precisamente porque una vez que abres esa puerta, nunca vas a terminar de seguirlas abriendo, a menos que te niegues a abrirlas o que no te dejen abrirlas, que ha pasado. Oye, lo que te lleva a empezar a abrir puertas, a tocarlas primero y luego a abrirlas, es la curiosidad. Claro. La filosofía nace del asombro, decía ya Aristóteles, imagínate, siglo IV antes de Cristo, ya eran conscientes de que la curiosidad, el asombro, eso era lo que mueve todo este conocimiento, que no tiene fin y que además es completamente impredecible. Si tú vas a los libros de ciencia ficción de principios del siglo XX, nadie se imaginaba el Internet, ni las redes sociales, y ahora pues es en lo que está viviendo todo el mundo, ¿no? El cáncer era una sentencia de muerte, pues ya no es una sentencia de muerte. No. El SIDA, ¿se acuerdan cuando el gran problema mundial parecía ser el SIDA y la gente salía a hacer protestas y marchas exigiendo que se encontrara una cura? Bueno, pues mal que bien se ha encontrado un tratamiento que prolonga muchísimo la vida de los enfermos de SIDA y hemos encontrado cómo controlar la enfermedad y ya tampoco es una sentencia de muerte. La diferencia en aquel entonces es que
lo que se exigiera investigación. Ahora hay muy pocas marchas, muy pocos movimientos sociales que exijan más investigación, que es lo que nos hace falta. Claro. Porque, y vuelvo a repetir lo mismo que ya dije la vez pasada, es todos los males humanos vienen de falta de conocimientos. Lo que necesitamos son más conocimientos. Sí. No, y es importante también destacar cómo estos descubrimientos de los ácidos, el del Dexoxi y el otro, el ARN, pues también nos llevaron a otros terrenos innovativos en otras áreas de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la historia, en la arqueología, en la biología. Porque estas partículas impresas en estos núcleos de las células se heredan. Y se heredan sus mutaciones. Entonces tú puedes hacer una serie evolutiva de los organismos para atrás y explicarte la evolución de las especies, de muchísimas cuestiones, con una certeza científica, ¿no? Por no hablar de la criminalística. O sea, ¿cuántos crímenes no se resuelven gracias al ADN? Al ADN, claro. A la ciencia, sí. ¿Cuánta gente no ha encontrado, para bien o para mal, a sus hermanos o a sus parientes por las pruebas de ADN? Pues sí, por los reclamos de paternidad o de no paternidad. Es inagotable. A ver, si nosotros desde acá, desde esta trinchera, digamos, lo vemos como algo que vale muchísimo la pena, no solamente resaltar, sino entender y dimensionar. Me imagino que para quienes están adentrados en ese mundo, es una cosa, vaya, que les aproxima muchas más posibilidades de conocimiento, muchas más posibilidades de investigación. Y la investigación y el conocimiento, esos tendrían que ser constantes, ¿no? En los centros de pensamiento, en las universidades, pero en general, vaya, la curiosidad, el asombro tendría que estar como parte intrínseca del ser humano. Lo tenemos desde niños, pero pasa que los adultos muchas veces cortan esas alas. Las escuelas cortan esas alas. Cortan la mala educación. La mala educación corta esas posibilidades. Sí, yo creo que algo importante que comentabas de por qué esto pasa tan desapercibido, por qué no se da a conocer, es porque todavía, para bien o para mal, el conocimiento científico, la parte de la ciencia, se siente como algo ajeno, ¿no? Se siente como de un grupo especial de personas que se dedican a estar en los laboratorios o estar en los centros haciendo la investigación. Yo creo que justo lo que hace falta son espacios como este, donde se abra esa ventana y se permita aterrizar estos conocimientos y estos descubrimientos en un terreno más parejo para todos, ¿no? Porque obviamente si hablamos de microRNAs con un genetista, él va a utilizar un lenguaje altísimo en el cual pues una persona va a decir, bueno, esto creo que no me interesa, no me importa, no me involucra. Pero cuando se aterrizan los conocimientos científicos al conocimiento general, cuando se permite que las personas que se van a ver beneficiadas en un futuro de este conocimiento lo entienda desde un principio, obviamente genera todavía más curiosidad y al generar más curiosidad habrá más personas que se generen nuevas preguntas, que traten de buscar nuevas respuestas, no solo en el área de salud, ¿no? Que bueno, es a lo que yo me dedico, en otras áreas del conocimiento así es como debería de ser, permitir que todos tuviéramos ese acceso a esa información de una forma sencilla, clara y que nos genera esa curiosidad de seguir aprendiendo. Y es la parte también de la difusión, ¿no? Que es tan importante, de volver a ese conocimiento más didáctico. Y también la realidad es que cuando no sabes nada, las cosas parecen aburridas. Pero yo los invito simplemente a que vean videos de introducción a la genética. Ajá. Comiencen por ahí, así pueden ir al YouTube y verlos, tengan la edad que tengan, y van a ver qué mundo tan fascinante empieza a abrirse, donde te salen muchísimas dudas, pero se vuelve interesante en la medida en que tú quieras penetrar en ello. Claro, uno puede vivir su vida y que no le importe lo demás un cacahuate, pero... Oye, a ver, esto sí nos tendría que importar porque es nuestra vida. Es nuestra esencia, es lo más elemental que tenemos, ¿no? Que somos eso. Somos eso. Somos nuestro ADN y nuestra epigenética, ¿no? Exacto. Entonces, no es gratuito que estemos discutiéndolo aquí en ADN 40. Claro. Venía muy ad hoc. Muy ad hoc, y que además la cuestión salió a propósito de lo que vemos la vez pasada, de la prolongación de la vida, merced a las modificaciones que se pueden lograr precisamente en estos niveles, ¿no? Que Sergio Vela dejó por ahí dicho que nos estábamos apuntando hacia una era de prolongación de la vejez. Entonces, no necesariamente es buena noticia que se prolongue la vida, ¿no? Le gustaría prolongarse entre los 30 y los 40. A menos que ahí encuentres algo que detenga el envejecimiento o que postergue el envejecimiento. Sí, yo creo que aquí la cuestión es que los seres humanos ya estamos viviendo mucho más de lo que biológicamente estábamos programados, ¿no? Sí. O sea, esa es la razón por la cual inician nuestros procesos reproductivos a edades muy tempranas, ¿no?
11, 12, 13 años inicia el proceso reproductivo del ser humano. Porque nuestra expectativa de vida hace unos siglos, pues bueno, o algunos años, era 40, 50 años, ¿no? Ahorita estamos viviendo 80, 85, o incluso hay gente que vive en algunos países más de 100 años, ¿no? Ahora, no se trata de solo de vivir más, sino de cómo vamos a vivir esa vejez, y ahí es donde entra pues todo este tipo de descubrimientos, ¿no? Sin duda. Qué interesante, a mí me parece fascinante. Doctor, gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.